Hola, ¿cómo están? Somos Corentino Jurrier y Lina Gerves, amigos, viajeros, perfeccionistas en rehabilitación, coches y emprendedores. Te invitamos a formar parte de este espacio en donde tendremos conversaciones sinceras sobre la vida, sobre el crecimiento personal, sobre nuestro proceso de sanación y aprenderemos a superar obstáculos, a aceptarnos, a tomar acciones que nos permitan alcanzar nuestros sueños. Acompáñanos en este viaje. Hola a todos y bienvenidos en este nuevo capítulo del podcast entre Lina y Corentín. Una de ustedes nos pidió de hablar del tema del duelo y así que hoy que queríamos pues partir con este tema. Te propongo a ti, Lina, de contarnos un poco tu experiencia acerca del duelo. Bien, gracias. Bueno, por mi parte he tenido, no sé si decir la dicha, de tener pocas pérdidas en mi vida. O sea, las pérdidas, más bien dicho, ya vinieron desde antes, porque por ejemplo mis abuelos, no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos paternos, sí a mis abuelas maternas, entonces siempre conviví con este recuerdo de las personas que me contaban habían sido mis abuelos, ¿no? Entonces fueron como pérdidas con las que ya partí. Luego, mi segunda gran pérdida fue mi abuela materna, y creo que fue como a mis 9 años más o menos que fue esa situación. Y la verdad creo que dentro del ciclo de cómo me lo viví, y creo que también lo viví ahora con la pérdida de Mía, tuvo que ver mucho con una especie de negación, ¿no? Como que la primera reacción fue negar esto que estaba pasando, pensar que si me dormía, además siendo más chiquita, si me dormía, cuando despertara iba a estar de nuevo mi abuela y que todo esto era una broma de mal gusto del universo o de quien sea. Y creo que mucho de cómo me he vivido estas pérdidas también tiene que ver con la connotación que tiene la muerte en nuestra sociedad, más en la parte occidental, ¿no? Como que no nos preparamos para reconocer que la muerte es parte de la vida y que además puede llegarnos a cualquiera en cualquier momento. Sin Ujú. embargo, al no habitar esa lógica que sí ocurre en otras culturas, como que realmente lo vemos primero como algo negativo, como que pasó algo malo, independiente de si la muerte fue dolorosa o con mediante una enfermedad o algo que obviamente puede conllevar un sufrimiento, pero en el fondo lo vemos como que perder a un ser querido es algo malo por omisión. Entonces, Ujú. cuando ocurre, no te puedes alegrar por la pérdida de esa persona, no hay posibilidad porque ya en sí mismo nuestra misma sociedad le asignó esta connotación de que ya está mal, de que es un evento catastrófico, si quieres verlo así, ¿no? Entonces, Ujú. creo que eso es lo primero, es como es imposible que tengamos, y aquí tiene que ver más la parte de los sesgos cognitivos, es imposible que lo vivamos desde otro lugar si es que ya nuestro mismo sesgo nos dice esto es negativo, lo perdiste, esta persona no va a estar más en tu vida y no es algo bueno, ni para él, ni para ti, o esta persona ya cumplió un ciclo y, ¿sabes? No hay una Ujú. forma de poder mirarlo desde un lugar diferente porque ya nuestro cerebro viene seteado con eso. Entonces, cuando ya entendí esto de, ok, ahora entiendo en mi vida y en la vida de mi entorno no está presente la muerte, de partida no hablamos de la muerte, ¿no? Como que no hablamos y si alguien lo hace es de muy mal gusto, ¿no? Es como cuando me muera, es como, ay, ya, no digas eso, ¿sabes? Es como que no le damos lugar, no hay conversaciones de muerte, ni siquiera nos preparamos para la muerte, es como, si yo sé que me puedo morir mañana, ¿qué voy a hacer diferente? Y eso fue muy potente, porque cuando yo me lo empecé a preguntar, me ayudó a cambiar las decisiones que estaba tomando. Si yo ya sé que mi vida no es permanente, ¿qué voy a hacer distinto hoy? Porque si es el último día que vivo, ¿cómo me lo vivo hoy? O incluso, si es que sé que mi entorno no es permanente, a raíz de lo que pasó con mi abuela o con lo que pasó con mi perrita, si ya sé que mi entorno no es permanente, entonces, ¿cuáles son esas personas claves dentro de mi vida que quiero, con las que quiero relacionarme porque mañana puede que no estén, ¿sabes? Que quiero darles, expresarles mis afectos, que quiero contarles todas estas cosas que estoy viviendo, porque si es que mañana no están, no quiero que se vayan sin saberlo, ¿no? Ujú. Eso desde la lógica del perder o desde el poder perder, digamos. Ahora, Ujú. en sí mismo, desde el duelo, yo creo que una de las cosas que puedo evocar del cómo me lo viví con mi abuela, si bien vino esto de la negación, también vino después el cómo va a ser la vida ya con esta pérdida, ¿no? Como viene la siguiente fase donde, bueno, ok, ya acepto, es real, esto está pasando, y todavía esta confusión que dice, bueno, ¿cómo va a ser mi vida sin esta persona o sin mi perrita, ¿no? Ujú. Y desde ese cómo va a ser,
darme cuenta que mi mente tendía a jugar con todo lo que iba a perder, no solo en este momento, es como ya no va a estar cuando haga esto, y ya, y se va a perder esto, y no va a poder vivir esto, y no va a poder, en el caso de mi abuela, no va a poder conocer a mis hijos que ni siquiera he tenido, ¿me entiendes? O sea, como, pero yo ya me estaba armando Ujú, toda una situación catastrófica, más ujú, catastrófica, porque es como si no fuera suficiente la pérdida. Además, empiezo a especular todo esto de todas las pérdidas, no solamente ahora, sino las pérdidas futuras, ujú, en las que mi abuela no iba a estar conmigo, ¿no? Entonces ya no es el sufrimiento del momento solamente, sino también es el sufrimiento incluso de situaciones, como te digo, ficticias, pero que eran reales y que mi mente las estaba evocando. Y desde ese lugar también darme cuenta que había un mecanismo, siendo chica y ahora viéndolo con Mía, distintos, de cómo evadir ese dolor. Primero es darme cuenta que cada vez que veía una foto, que cada vez que me conectaba con algo, tendía a conectarme con la tristeza, entonces mejor no las veo, ¿no? Entonces mejor lo ujú, evito. Y creo que ese es otro momento que me ha ayudado y que lo hablamos hoy día, es como si me permito sentir esa tristeza, como si me permito sentir incluso esa frustración de qué pude haber hecho distinto, si es que pude haber hecho distinto algo, y de permitirme habitar y todas las emociones desagradables que normalmente nos dicen no las vivas. Y creo que eso ha sido lo más importante también en términos de cambio, es cómo no escaparme de esta tristeza, cómo no escaparme de esta frustración, darle lugar, honrar y darme cuenta que así como extraño a seres vivos, también puedo extrañar a seres que murieron y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy extrañando a mi abuela y eso no significa que sea algo malo, es así como extraño, puedo extrañarla y puedo conectarme con esa sensación de que fue importante para mí, por eso es que fue relevante y agradecer también su vida y agradecer, aunque fue la pérdida a los 9 años, que pudo estar conmigo y que en vez de mirarlo como qué terrible que se murió cuando yo era chiquita, mirarlo más bien desde la gratitud y decir, tuve 9 años a mi abuela, a diferencia de que no tuve nunca a mis abuelos, ¿sabes? Entonces ujú, poder mirarlo ujú. desde esta gratitud. ¿Cómo ha sido para ti? Wow. De hecho, muchas gracias por compartir estas Mm, historias. Ya, sí, bueno, ya el hecho de mí ya es muy reciente, así que muchas gracias por compartir. Y de gracias. primero, yo estoy de acuerdo con eso, con que la muerte en la sociedad está... Es complicado, ¿no? Que no lo hablamos, no estamos preparados a esto. Yo tuve la experiencia de la muerte a los 5 años, cuando una tía mía falleció. No me acuerdo muy bien. Ujú, No tengo muchos recuerdos, pero así tengo una familia que es enorme y entonces perdí a mucha gente que tenía más o mm, menos importancia para mí, claro. Em, yo el shock de mi vida fue cuando yo perdí a mi padrino, cuando yo tenía 10 años, y ahí fue el drama de mi vida, como podemos decir, que todavía estoy trabajando en esto. mm, Es una historia un poco complicada donde él está viviendo lejos de mí, entonces le tenía como culpabilidad por mí de que las últimas veces que le vi vivo, pues entonces no disfruté el momento. Él falleció de una enfermedad y yo no sabía que estaba enfermo o que yo a esa época no sabía que una enfermedad puede llevarte a morir. Eso no lo sabía, no me lo habían dicho mis papás tampoco. Así que eso, bueno, falleció y ya me di cuenta el día que me lo anunció mi papá y fue algo muy traumatizado, me acuerdo. Eh, de hecho, también no me sentí legítimo de sentir esa pena porque yo solo era su, su hijado, ¿no? O sea, no era hijo suyo, cosas así, y yo estaba con más tristeza y más dolor aún que casi mis primas que eran hijas suyas. O bueno, no me sentí, sentí que no podía estar en ese duelo. Eso es una cosa que me permití hace muy poco, unas semanas, unos meses. Em, Así que eso y me di cuenta también en la forma de gestionar el dolor que fue muy complicado para mí. Yo estoy en una familia donde no se habla tanto, así que era el hermano de mi papá. Yo nunca lo hablé con mi papá de lo que sintió él. Yo pasé casi un mes llorando cuando falleció mi padrino y nunca vino mi papá a darme un abrazo, cosas así. O sea, fue muy complicado. Me llevaron al psicólogo.
Y el psicólogo dijo, ya, pero está normal este niño y chao. Aunque yo me estoy dando cuenta ahora haciendo desarrollo personal que, bueno, 18 años después de esto, yo estoy todavía traumatizado. De primero porque me di cuenta de que al final yo no estoy triste para la gente que se va, que se muere, sino más bien para los que se quedan, porque voy de la idea de que los que se mueran pues estén en un lugar mejor y que nosotros pues somos nosotros que tenemos que aprender a vivir sin el contacto físico de esta persona, porque esa persona, como lo olvidamos mucho, sigue, o mascota, en tu caso, porque para mí es lo mismo, sigue viviendo en nuestro espíritu y siempre hasta que hay alguien en la tierra que está para pensar en esta persona, pues para mí sí, sigue viviendo de otra forma. Y entonces, pues separé un poco la cosa, de que sí, murió mi padrino, pero lo que yo extraño es el contacto físico, de no poder verle, de no poder tocarle, de no poder hablarle físicamente, que me conteste. em, y eso es una parte que todavía estoy tratando de sanar, porque la renegué por varios años, ¿no? Así que todavía estoy en esto y también me di cuenta, trabajando el tema, de que eso influyó en todas las áreas de mi vida. Yo, por ejemplo, esta falta de contacto físico con mi padrino, pues lo compensé trabajando mucho, porque más trabajo, menos puedo pensar en esa herida que yo tengo en mí. También se nota en relación con mis parejas, amistosas, porque yo voy a ir a buscar ese contacto físico que voy a intentar de buscarlo en cualquier persona que voy a encontrar, aunque obviamente nunca será lo mismo. Em, Así que eso se va también en las relaciones sexuales. O sea, vi un poco toda la mierda, lo siento por la palabra, eso de que trajo la muerte de mi padrino, que yo no sane y que entonces me ha traumatizado y que ahora sí se está metiendo en todas las áreas de mi vida. Así que queda en eso y el dolor se gestiona poco a poco, más vas aceptándolo, como dices tú, o hablándolo, o bueno, compartiendo con personas de confianza y eso. No sé si te hace sentido. Sí, me hace mucho sentido y creo que es tan importante lo que traes como de la importancia desde, independiente de la edad que tienes, creo que es más crítico cuando eres chiquito, ¿no? Pero en el fondo, la importancia de gestionar lo que nos va pasando y desde un lugar de aceptación, o sea, es decir, me siento enojada porque esto pasó, me siento frustrada porque esto Ujú, pasó y siento tristeza porque esto pasó y en el caso, bueno, de Mía también en parte sentí alegría porque ya iba a calmar su dolor. Entonces era como, y puedo sentir todo esto de partida porque tenemos la virtud o la facultad de ser seres humanos, que somos ujú, multiemocionales, ¿no? ujú, Y como abrazar todo eso que estamos sintiendo, más allá del no deberías sentirte triste, porque por ejemplo, escucho la historia de tu padrino y es, ¿quién dice cuánto dolor hay que expresar? ¿Qué es lo normal? Entonces, cuando tú dices esto de expresaba ujú, más o me dolía más, es como, bueno, te dolía como te dolía y al otro le duele como le duele. Y en el claro. fondo a veces nos ponemos a juzgar de, está bien para que se le haya muerto el marido, está bien para que se le haya muerto el perrito. Y es como, a ver, cariño, o sea, ¿quién dice cuál es el patrón que hay que seguir de cuánto dolor hay que mostrar, ¿no? Entonces, Ujú, como que es tan personal, siento, es tan personal el cómo cada uno vive su duelo. Y hay personas a las que va a tomar 5 años, 10 años, qué sé yo, y está bien. En el fondo es como dejar de creer que alguien tiene que llegar a un lugar, ¿sabes? Dejar de esperar o pretender que hay un patrón que dice, este es el duelo bien expresado y este ujú. es el duelo mal expresado. Y como entender que son procesos súper personales y que en el fondo está bien como cada uno decida vivírselo. Y creo que lo que más importante extraigo de tu relato es darle lugar para que esa necesidad de ese momento quede saldada y no tengamos que varios años después hacernos cargo de todo lo que no pedimos, de todo lo que no gestionamos en ese momento, ¿no? E incluso de cómo estos dolores también se transforman en enfermedades porque no les dimos lugar. Bueno, en tu caso, como tú hablas de la situación traumática más bien a nivel relacional, estás viendo Ujú. los costos que ha tenido desde una perspectiva relacional y no se transformó en un cáncer, por dar un ejemplo, que podría haber sido también, ¿no? Sí, Entonces, como,
me parece fundamental lo que traes de gestionar ese dolor. Ujú. Sí, de ahí la cuestión de no minimizarlo, porque como bien dices tú, nadie te dice hasta qué punto puedes sentir el dolor en tal situación, o decir, ya, hace, por ejemplo, aquí lo estoy manejando y hace 18 años que falleció, de decir, wow, 18 años no tengo el derecho de sentir dolor, eso ya fue. Y la invitación a eso es sentir lo que sientes, que si sientes alegría, está bien. Si sientes rabia, pues también está bien. No hay cuestión de dónde viene y de lo pudiera haber evitado. No, da igual todo eso. Es que ahora el hecho es que tú sientes esto. Así que hazte cargo de esto antes que empeora o cosas así. Si estás sintiendo rabia ahora mismo, pues tú tienes el derecho. Eso no es la cuestión. La cuestión es un hecho. Tú tienes rabia. Ahora, ¿qué haces tú con esto? Total. Y me encanta eso, porque al final también tiene que ver con la gestión emocional. Nadie dice que Sí. está mal sentir, o sea, está perfecto, ojalá Ujú. le puedas dar luz a todas las emociones. Y sin embargo, también es Ujú. importante elegir a cuál le doy el micrófono para que Ujú. me sirva lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque al final, como que hay muchas emociones desagradables que van a surgir. Y probablemente si yo tengo que cumplir con mis responsabilidades, el quedarme eh, fulminantemente atrapada en la tristeza no me va a servir. Entonces, ¿cómo gestiono? ¿Qué cosas? Y volvemos a la calidad de los pensamientos. ¿Hacia qué pensamientos me llevo para regular mis emociones de una manera en la que me sirva? Que no significa contarme cuentos, ¿no? Sino decir, ok, entiendo que mi tristeza es legítima y entiendo que esta pérdida la estoy sufriendo y que era importante para mí. Ahora, en este Ujú. momento, ¿qué puedo hacer con esto? Como dices tú, si es rabia, es rabia, si es tristeza, es tristeza. Ahora, la siento, Claro. la reconozco, la escucho y Le cuál doy es el paso espacio. que voy a eso para gestionarlo y no quedarme atrapado. Porque yo creo que el problema con todas las emociones es cuando nos atrapan, Ujú. cuando pasan ya a ser estados emocionales Ujú. y no logramos salir de ahí, que es distinto a darle lugar, habitarla, sentir su mensaje y como dices tú, darle el espacio para que esté ahí con nosotros, pero luego la dejo ir, ¿no? Bueno, y entonces tú, Lina, ¿con qué te vas de todo lo que hemos dicho sobre el duelo hoy? Me conectaste mucho con la importancia de vivir y aceptar cada momento con todas las emociones que puede traer y a la vez tomar el sentido de autorresponsabilidad para ver cómo nos vamos autogestionando y acompañando en cada momento, dándole lugar y generando espacio para todo lo que sentimos. ¿Y tú? Me encanta. Bien. Yo sería lo que trajiste eso de que la cultura de la sociedad no nos prepara a la muerte y tal cosa. Yo sería una invitación entonces a empezar a hablar a la muerte, como bien lo hacemos nosotros, Mm, con amigos, con familia, con niños, para empezar a crear es un círculo de confianza donde también se puede hablar de este dolor, tal como lo hacemos hoy, que bueno, que sería muy importante para todos tener ese círculo de confianza y de poder liberarse de ciertas emociones que no son tan agradables. Así que mm, yo me voy con esa invitación. me encanta. Bien, bueno, les agradecemos nuevamente por acompañarnos, por proponernos temas, porque en este caso fue un tema que ustedes mismos solicitaron. Y cuéntenos si es que hay algo que les gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Por nuestra parte, felices de conversar porque también nos expande y nos da nuevas posibilidades. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao.